el artículo al final he cogido el primero que me pasaste, Vicente, porque, bueno, no sé, me había hecho ya la idea de hablaba de la clozapina y me interesaba. Y entonces, bueno, pues es el artículo del aumento de la inhibición cortical en personas con esquizofrenia que están tratadas con clozapina, ¿no? Es del año 2008. Eh, no dice exactamente de dónde cogen la muestra, porque algunos son de Australia y otros son canadienses, así que no sé muy bien los autores, pero bueno. El marco teórico del que parte el estudio no es que, bueno, pues que se habían demostrado déficits en la inhibición cortical en personas con esquizofrenia, pues mediante las técnicas de estimulación magnética transcraneal, pues como por ejemplo la inhibición cortical de intervalo corto y el periodo de silencio cortical. Una segunda premisa es que la inhibición cortical está mediada en gran medida por mecanismos GABAérgicos corticales y la tercera es que estos déficits inhibitorios corticales pueden normalizarse con el uso de fármacos antipsicóticos atípicos. Digamos que parten de aquí para, ¿no? A ver si sé pasar, pues no, perdonad, para el estudio, ¿no? Entonces, bueno, un poco el objetivo que tienen es examinar cuáles son los efectos de las personas que están en tratamiento con clozapina sobre las medidas de estimulación magnética transcraneal de inhibición cortical y comparar estos resultados con personas con diagnóstico de esquizofrenia que no reciben ningún tratamiento y con un grupo de controles sanos. Entonces, bueno, ahora. La muestra, pues incluyeron, en total la N es de 26, pero son 16 personas diagnosticadas de esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo, empleaban la entrevista clínica estructurada, el SCID, según la DSM-4, y 10 voluntarios sanos, todos ellos diestros, ¿no? Entonces, la distribución dentro de estas 16 personas con diagnóstico de esquizofrenia, 10 de ellas estaban en tratamiento con clozapina, más o menos con una duración media de tratamiento de 2 años y medio, pone a 2,4, 2,5, y 6 personas tenían diagnóstico de esquizofrenia y no estaban medicadas, ¿no? Más los 10 sujetos sanos. Entonces, bueno, los únicos criterios de exclusión que había era, pues bien, antecedente de drogas de abuso, o sea, sí, de abuso de drogas o de alcohol, o bien tener una enfermedad neurológica comórbida que hubieran mencionado, o sea, no sencillamente por entrevista verbal. Ya, o sea, Entonces, no hay, perdona, no hay personas que estén recibiendo fármacos antipsicóticos que no sean clozapina, eso es. ni se hace tampoco un estudio longitudinal pre y post con clozapina. No, de hecho, esa es una de las líneas que ellos, o sea, como líneas a futuro, de estudios a futuro, como que ellos mencionan que sería lo suyo. Pero no, no hay, o sea, no compara entre distintos antipsicóticos, solo es clozapina sí o no, dentro del grupo de esquizofrenia y es transversal en un momento dado, o sea, observacional. Entonces, las muestras, nada, esto lo he puesto para que veáis porque mencionaban que eran muy similares en cuanto a las características sociodemográficas, más o menos, incluso en la PANS y tal, dentro de los grupos del grupo de esquizofrenia, la edad media, todo. Bueno, las variables para evaluar la inhibición cortical emplean los paradigmas de la estimulación magnética transcraneal, de la inhibición intracortical de intervalo corto y del periodo de silencio cortical y también midieron la facilitación intracortical. Entonces, también, bueno, para todo esto necesitan el concepto de umbral motor en reposo, que lo definieron como la intensidad más baja que produce un potencial motor evocado de 50 voltios en 5 de 10 ensayos en el aductor corto del pulgar, relajado. Lo hacen, Espero que fueran microvoltios. pues micro, porque ya la verdad es que 50 No, sí. voltios es una buena descarga, no lo sé, ¿eh? No, sí, es que es la amplitud de lo que mides. El, Lo que registras en el la am- pantalla del electromiógrafo se mide en microvoltios. vale, digo, pues Ah, pero es, vamos, es perdón. por meter el dedo en el ojo un poquito nada más, no te preocupes. Me parece bien. De hecho, he puesto como que ampliaban la señal y digo, bueno, no sé. Bueno, total, que el caso es que lo van a medir, son todos diestros, porque lo van a medir en el aductor corto del pulgar derecho y con la estimulación sobre la región izquierda. Por Vale, ahí. no, ya, a mí me gustaría que usáramos esta sesión también para que vayáis
entendiendo lo que hacemos también con Sí, nuestra maquinita. Entonces, por si no lo tenéis claro, para lo que sirve el umbral motor en reposo es para determinar la cantidad de estimulación necesaria magnética para sí, cada persona, ¿no? Entonces, bueno, se estimula el área motora sí, y en función de la cantidad digamos, de energía magnética que es necesaria para provocar este cambio, es decir, este potencial esa motor, señal. Ujú. pues se definen las cantidades que luego se emplean en los protocolos de energía magnética. Porque cuando Ajá, es un estímulo pareado, por ejemplo, en el estímulo pareado de intervalo corto, sí, se emplea un es lo que hacen. preestímulo que es el 80% de lo que provoca este umbral motor y luego Sí. después un segundo estímulo al cabo de 2 o 4 milisegundos, no sé cuánto será aquí, de 100. Tienen varios intervalos de 2, 4, 10, 15 y Claro, 20 y sí, lo que hacen, te decía es el SICI. Luego en otros intervalos, perdón, bueno, dices intervalos, no dices porcentajes de energía, ¿vale? Bueno, pues nada, eso, simplemente digo, continúa. digo, de hecho iba a decir, digo, quizás haya más explicación de la cuenta en las diapositivas, pero yo la necesitaba para entender un No, no, poquito no. Sí el es, proceso. sí es eso, que, para que todos pues tengamos una comprensión mínima similar de lo que estamos haciendo. claro, pues bueno, eso se hizo un registro del electromiograma, que esto es lo que digo, que se amplificaba la señal. Yo no sabía si esto se hace habitualmente o no, me imaginaba que sí, pero bueno, ponía que de 2 hercios a 2,5 kilohercios y luego se digitalizaba y lo que se registraba en el ordenador para analizar estaba amplificado a 5. Entonces, bueno, la duración del periodo de silencio cortical se obtuvo estimulando la corteza motora en intensidades de 110 a 140% del umbral motor en reposo. Y la duración y entonces se definía como la duración entre el tiempo desde que se da el estímulo, iba a decir, el potencial evocado motor que aparece desde que tú das esa descarga hasta que aparece la actividad electromiográfica voluntaria. Digamos, hay un periodo de silencio en el que no aparece nada y eso sería el periodo de silencio cortical. Y luego el SICI, que es la inhibición intercortical de intervalo corto, y la facilitación intercortical se obtuvieron de acuerdo a protocolos previos, o sea que me imagino que era lo que estabas describiendo antes, Vicente. Eso Primero es. aplicar un estímulo de condicionamiento que llaman subumbral, que lo establecen efectivamente en el 80% del umbral motor en reposo de cada uno, y posteriormente un estímulo de prueba subumbral, o sea, supraumbral, perdón. Entonces, primero sub y luego supra. Y el estímulo de estudio se ajustó para producir un potencial evocado motor de 0,5 a 1,5 hemos dicho micro, Milivoltios aquí. milivoltios, vale. Iba a decir milivoltios, digo milivoltios de amplitud medido pico a pico, el peak to peak, ¿no? Eso en el aductor corto del pulgar derecho. Entonces, no. Esto ya está. El procedimiento ponía que eran sesiones de 120 minutos. No sé, Bueno, me llamó la atención. O sea, porque luego en realidad, bueno, no sé si se referían a todo, no lo especifican muy bien, porque luego en realidad lo que son los periodos para medir las diferentes cosas son muy cortitos, pero bueno, no lo sé. Ponía que eran sesiones de 120 minutos, que se colocaba, que se estimulaba la estimulación magnética transcraneal se hacía en la corteza motora izquierda con una bobina en 8 de 7 centímetros y dos estimuladores. No sé si esto es muy relevante o no, me imagino que algo aporta. Se realizaron 4 bloques de ensayos y cada uno constaba como de 6 condiciones mezcladas aleatoriamente, presentadas 3 veces cada una. Es decir, podían dar la señal el estímulo de estudio de test solamente o previamente dar el estímulo condicionado y posteriormente la estimulación del test en diferentes intervalos de 2, 4, 10, 15 y 20 milisegundos. Y el tiempo entre los ensayos era de 5 segundos.
Entonces, bueno, midieron las amplitudes de pico a pico, ¿no? De los potenciales evocados motores en cada situación y lo expresaron como un porcentaje de la amplitud media del no condicionado. Creo que esto es lo que me decías antes de porcentaje. No, no, lo que me refería Ah, antes era a lo de el porcentaje respecto de la energía que provoca el potencial evocado motor. vale, Creo para que luego, del 80%. eso es. No, Vale, aquí hay varias formas de medirlo. Esto es el potencial evocado en el encefalograma. Entiendo que debe sí. ser así en este estudio. Yo creo que es motor. O Este es sea, el motor. el motor en el electromiograma, sí, del No aductor hacen corto pulgar. encefalograma. No, no hacen encefalograma. Ah, vale, vale. Pues no, es No, como has dicho, ponían la bobina en la cabeza. Pero bueno, pues, claro, ahí se pone de todas maneras, qué tontería, sí. Vale, pues pues nada, entonces es el potencial evocado motor, nada, no he dicho nada. potencial evocado motor, sí. Sí, en el electromiograma, sí. En el electromiograma, entiendo. Entonces, dentro de los resultados que obtuvieron, pues bueno, todos los sujetos completaron el protocolo, no hubo ningún efecto secundario al aplicar la técnica. No hubo tampoco diferencias significativas en el umbral motor entre los diferentes grupos. Las personas que estaban en tratamiento con clozapina tuvieron un periodo de silencio cortical más largo, significativamente más largo, en comparación con sujetos sanos y con personas con esquizofrenia que no estaban medicadas, y no encontraron diferencias significativas ni en el SICI ni en el ICF entre los diferentes grupos, pero sí, aunque se correlacionó la gravedad de la sintomatología en el grupo de esquizofrenia en general, medicado y no medicado, se correlacionó con un SICI reducido. Ah, vale, perdón. No sé si se va a ir la batería de los cascos. Y bueno, y un ligero aumento que tampoco fue, que este no fue significativo, pero sí se vio en el grupo tratado con clozapina con respecto al que no estaba tratado, al que no estaba medicado. Esto es en sí lo que ellos obtienen. Entonces, bueno, lo del SICI es que ellos le prestan como mucha atención, ¿no? Porque en un estudio previo que hacen, obtienen diferentes valores con respecto al grupo que no estaba tratado con clozapina. Aquí no hay ninguna diferencia. En el que hicieron en 2002, este es de 2008, sí que encontraron una diferencia. Pero bueno, sí coincidían, luego lo pongo, sí coincidían en el hecho de que estaba reducido en cualquier caso en las personas con el diagnóstico de esquizofrenia. Entonces, lo que hablaban era que, bueno, que la correlación promedio con el SICI, que se correlacionó con la gravedad de los síntomas para la PANS total, la positiva y la global, pero no para las dimensiones negativas de la PANS. Y que sí se observó una correlación de la facilitación intracortical promedio en los intervalos interestímulos facilitadores, en la PANS total y en la PANS positivo, pero no para las otras dimensiones de la PANS. O sea que bueno. Entonces, lo que dicen ellos es que este estudio pues, confirma hallazgos previos, ¿no? Que sugieren que estos déficits en la inhibición cortical están relacionados con la gravedad de los síntomas psicóticos en personas diagnosticadas de esquizofrenia. Con diferencia, esto es lo que os comentaba, a su propio estudio, ¿no? Del año 2002, pues que encontraban diferencias porque no hallaron en esta ocasión una diferencia significativa en el SICI en el grupo con esquizofrenia, que lo he puesto mal las siglas, pero bueno, sin medicación, y sin embargo fue similar en el hallazgo de la relación significativa entre la gravedad de los síntomas psicóticos y la extensión del SICI. Entonces, se ha sugerido que el periodo de silencio cortical está mediado en gran medida por los receptores GABA B. Esto en estudios previos, ¿no? Entonces, la potenciación del GABA B, ellos lo ven consistente con estudios que demuestran que la clozapina mejora la supresión de la onda P50, esto sí, en el electroencefalograma, a través de los receptores GABA B aferentes glutamatérgicos, ¿no? Como que les puede cuadrar que vaya por ahí. Entonces, relacionan un poco la ausencia, se planteaban por qué no habían encontrado en esta ocasión un aumento significativo del SICI en personas medicadas con clozapina frente a las no medicadas, ¿no? Pensaban que, bueno, plantean una opción, que es el hecho de que hay poca muestra, la muestra es muy bajita, aunque luego pues dicen que no creen que pueda ser, o sea, que no apuntarían mucho a ello porque el tamaño del efecto, la de Cohen, la diferencia es mínima, con lo cual
pues no, que está muy similar. Y luego, por otro lado, la posibilidad de que la clozapina active los receptores GABA B presinápticos y entonces inhibiría la liberación adicional de GABA. Esto es como lo que ellos postulan como más, y de hecho lo explican así de varias formas, yo más o menos haciendo un resumen de lo que me parecía más trascendente, era que consideraban que la neurotransmisión GABAérgica mejorada puede ser el mecanismo a través del que funciona la clozapina y ejerza sus efectos antipsicóticos, y lo que la diferencia un poco de los otros antipsicóticos, esto lo mencionan, aunque ellos no han hecho ninguna prueba con otros antipsicóticos, al mejorar la inhibición mediada por GABA B se reduce la neurotransmisión GABA A a través de la disminución de la acción de GABA en los receptores GABA postsinápticos. Entonces, ¿por qué les cuadra esta explicación? Pues porque esta inhibición reducida de GABA se asocia también con la propensión a las convulsiones, se ha visto en otros fármacos, ¿no? Entonces, postulan que este puede ser uno de los mecanismos, les encaja con el hecho de que la clozapina predispone a las convulsiones. Entonces, bueno, las limitaciones que encuentran al estudio pues es que la muestra es pequeña, con lo cual el poder estadístico pues también es menor, que las líneas de evidencia que respaldan este vínculo entre GABA y las medidas inhibitorias corticales en la estimulación magnética transcraneal pues se basan en evidencias indirectas. Entonces, claro, al ser una evidencia indirecta pues no se puede establecer una causalidad, ¿no? Porque pueden intervenir otros neurotransmisores que no conozcamos, que no sepamos, ¿no? Entonces, bueno, se obtuvieron, y la tercera limitación es precisamente esta que mencionabas antes, Vicente, que son datos transversales. Entonces, que son siempre menos ideales que una evaluación longitudinal antes-después, ¿no? Entonces, como conclusiones, que la gravedad de los síntomas psicóticos la relacionan, o sea, ellos se reafirman, ¿no?, en esta relación con los déficits inhibitorios en la esquizofrenia. El tratamiento con clozapina lo asocian con este aumento de la inhibición cortical en personas con esquizofrenia, y que piensan que este aumento puede estar relacionado con la potenciación de la neurotransmisión mediada por GABA B cortical. Y luego que el mecanismo por el cual pueda haber riesgo de convulsión, pues piensan que, aunque no lo pueden demostrar, pero piensan que está mediada precisamente por la inhibición mediada, o sea, la disminución de la inhibición de GABA A secundaria a esta facilitación de GABA B que produciría la clozapina. Como líneas futuras, pues lo que mencionan es que haría falta confirmar los hallazgos del estudio en una muestra más grande, que harían falta estudios para dilucidar, o sea, que se siguieran haciendo estudios que permitieran conocer más sobre los fundamentos neurofisiológicos de estos paradigmas inhibitorios corticales, previo a confirmar pues estas sospechas sobre la neurotransmisión GABAérgica y la clozapina que ellos plantean aquí, y potenciar estudios que sean preferiblemente longitudinales antes-después, porque tienen una mayor potencia estadística frente a los transversales, ¿no? Y porque, bueno, pues permitiría una cierta causalidad si se supiera lo previo, los fundamentos. Entonces, bueno, esto es un poco el artículo. No sé si hay alguna pregunta, no sé si me he dejado algo importante. Bueno, estoy intentando dejar de compartir pantalla y no os creáis que voy a saber hacerlo. Sí. Oye, una cosa, Dime. el signo de la correlación entre los síntomas y el SICI, he creído Sí. entender que era positivo. Entre los síntomas y el SICI, pues que yo sepa, sí. Espera, dame un segundo. Porque eso no nos cuadraría mucho, ¿no? A ver. Todo lo contrario, O claro. sea, a mayor gravedad, Claro, menor. no sé cómo lo han hecho, pero vamos, A este es ver, un artículo que hemos leído, pero del que yo no me acuerdo en absoluto. Ahora mismo. vale. A ver, entre la gravedad y el SICI, la correlación. Claro, dices correlación del promedio con la gravedad de los síntomas. Entonces pone RO 0,61. Si esto es Sí. así, Sí. esto significaría que a mayor inhibición, Ujú. más síntomas. Y esto es lo que no nos cuadra.
A mayor inhibición, más síntomas. Pues espérate, porque es que lo mismo me he comido como sé al pasarlo. Sí, Si había tienes, el artículo por ahí, míralo, porque esto sería tengo que interesante. tener el original No por sea aquí. que No sé metemos si lo demasiado. veis por aquí. No, el original no lo vemos. ¿No veis? Solo veis la presentación, esto no lo Sí. estoy compartiendo. Vale, pensé que se compartía la pantalla. A ver, dame un segundo. Porque esto lo tenía, había un punto que no sabía yo si me había confundido y me lo he leído varias veces a la hora de poner, a ver, inhibición y facilitación justo antes de la discusión. A ver, déjame mirar. Lo pone positivo, sí. A ver, Mejor es más la amplitud del potencial más, ¿sí? A ver, pero pero es, espérate, ¿y por qué? ¿Y dónde estoy viendo yo esto? Más SIFI es más inhibición. Claro. si es más SICI es Más short sí, dual sí, cortical es, inhibitor. es más inhibición y habría un déficit de inhibición, ¿no? Es lo Claro, que entiendo, y que la clozapina lo que haría ya. sería permitir más inhibición. Pero espérate, porque no sé entonces por qué está eso así. A ver, antes de la discusión, sí, Rho igual lo pone en positivo. Sí, no, bueno, pues lo pone en positivo, pues es que esto es algo que nos llama la atención, ¿no? Sí, Que lo pone en positivo además, pero no es lo que... quizá tengamos que repasar un poco más los métodos por si dan una medida de SICI especial o diferente, no sé. Hablaba de SIFI global. No sé si eso... No, No, no es que, vamos a ver, es ¿tienes que alguna idea? Estaba pensando mayor inhibición que, aunque no era significativa, en SIFI era ligeramente superior en los pacientes tratados con Sí, pero clozapina, que a lo esto mejor es son... una Sí, correlación de pero todos los... estaba reducido en el grupo, en teoría, según sus resultados, estaba reducido, claro, en el grupo de esquizofrenia en general, aunque sin ser significativo, sí detectaban como ese mayor aumento. ¿Te refieres que estén comparando solamente el grupo de esquizofrenia? Eso, sí, no, pero aquí están comparando todos los pacientes. la correlación, yo entiendo que la correlación se hace con todos los datos de todos los pacientes, los que reciben clozapina y los que no. Pero no. O sea, esto está realizado, no. O sea, no porque lo está correlacionando con la PANS. O sea, Sí, en- claro, pero la PANS la tienen todos, los que toman clozapina y los que no tienen, no toman nada, ¿no? y el grupo de esquizofrenia que no toma nada, pero el grupo de sanos no. Bueno, claro, son los O sea, pacientes. entre los dos, entre los grupos de pacientes, sí. Son 16 pacientes. Esta es Sí, una correlación de 16 sujetos, eso es, sí, que nos dice que cuanto mayor es el porcentaje de inhibición, sí. más graves son los síntomas. Y esto es lo que no nos cuadra para nada. Que es, Ujú. vamos, que es un problema, eso, o sea, es un resultado un poco raro del estudio. Porque además, como tú bien has dicho, primero la hipótesis es la contraria y luego después la clozapina aumenta, Aumenta en principio, la la inhibición. inhibición, sí, según postulan, sí, Aumenta el SICI, si aumenta el porcentaje, SICI es un cambio, sí, una diferencia. Si aumenta hace la, que esa SICI sea mayor, sí. pues entonces lo lógico es que los pacientes mejoran con clozapina y disminuyan los síntomas. Por tanto, a más SICI, menos síntomas. La correlación debería ser negativa. Ujú. Entonces, bueno, esto pues no cuadra mucho. Tendríamos que repasar un poco si es que lo mismo han definido el SICI de otra manera, con, no sé, que valores más altos correspondan a menos inhibición. Pero eso iría un poco al revés de lo como se define en cualquier otro sitio. Sí, la verdad. A ver, estaba intentando. Hombre, si tienes el artículo entero y lo abres y lo podemos ver y Sí, vas a pues la sí, página pero de no sé método. entonces cómo. A ver, pauso esto. A ver, no.
Vale, y ahora voy a ver si puedo compartir esto. Es que lo estoy... A ver, aquí. Tiene Vale. que haber opción de compartir pantalla completa. Ah, vale, es que como me va poniendo los diferentes... No sé si lo veis ahora. Sí, Sí. perfecto. Bueno, Ahora sí lo lo veis. ven los que tienen gafas o no tienen presbicia. Una de dos. A ver, lo de... Está Mira los aquí... pines. Ahí. Ya, yo creo que mejor vete a Mira, un apartado que tiene que ser cortical... definición o medida de TMS. Lo tienes Estadística ahí, manual. debajo del gráfico. Lo Ahí, estabas TMS enseñando. procedure. Debajo del gráfico pone... Pero aquí Más está... abajo, más abajo. Yo creo que Sí, sería o más sea, esto es lo que yo he resumido en la diapositiva. Pero que está escrito en esos términos. Está escrito en estos términos, sí, o sea, está... esos resultados, ¿no, Clara? ¿Puedes buscar a lo mejor en la parte de métodos cómo han Sí. calculado el pero- SIFI? Sí, inhibición por PANS, estaba mirando, a ver. Había un subapartado que se llamaba procedure. Procedimiento, sí, está aquí. Es lo que os comentaba del SICI, el IFC, que es lo que os he contado del Sí. 60% del umbral motor y el peak-to-peak y qué tal, pero no... Y lo de los intervalos, ¿qué hacían? Vale. ¿Puedes bajar un poquito más esa Sí. página, por favor? ¿Bajo a la siguiente? A ver, análisis estadísticos. No, vete al principio de esta página, pero en la columna de la derecha. A ver, ahí. Mm, No pone... No, pone que sí, que las correlaciones se hicieron con todos los pacientes, pero no especifica Sí, cómo calcula. Sí, no lo se pone. centra más en el procedimiento de adquisición, pero no. Sí, O a lo mejor en alguna de las gráficas, si han puesto alguna gráfica de SIFI, no sé si abajo. han puesto un par, sí, que estuve a punto de ponerla, pero dije, bueno, no sé. Definición del protocolo sí, pero de cómo lo calculan. A lo mejor es la... No, o sea, hay estas dos figuras. A ver. O sea, Sí, creo que por la gráfica esta y por el eje vertical lo que hacen es la ratio entre la amplitud del potencial motor evocado del pulso pareado entre el pulso simple. Bueno, la ratio, no es una Sí. diferencia directa. ah, Entonces vamos a ver, si es la ratio, sí, supongamos que del pareado con el simple. El pareado debe disminuir. Sí. Por tanto, valores más bajos sería más inhibición. Sí. Entonces ya tiene sentido. ahora Es sí. por el procedimiento. Vale, O sea, valores más bajos es porque ha habido más Es inhibición. inhibición. Entonces es lo contrario de lo que estamos acostumbrados. Sí. Vale, vale. entonces, Entonces no entiendo cómo han hecho, si me podéis explicar un poco más cómo lo han hecho entonces. O sea, ¿qué Han es lo que... calculado, o sea, han registrado los potenciales motores evocados cuando Sí, ha habido pulsos simples y pulsos pareados y luego sí. han dividido la amplitud de cada uno de esos potenciales Ah, evocados, por el han de... dividido los que han ido pareados entre los que no han ido pareados. Entonces, lo que se espera Ah, es vale. que la amplitud de los simples sea mayor que la de los Que la de pareados. los Por eso, pareados. si sale Vale, más vale, vale. pequeño, es que hay más inhibición. Yo creo que eso es lo que os comentaba antes, que había puesto la frase porque me parecía significativa, pero que no entendía muy bien, que ponía en cada situación se expresa como un porcentaje en la amplitud media no condicionado, no pareado, puede ser, lo que se refería. Esto es. nada es pareado, sí. Vale, vale. Pues es Entonces ahora sí que esto. tiene sentido. Vale, pues es que lo había puesto en procedimiento, pero no lo había registrado yo, o sea, lo había entendido de otra manera y como luego las conclusiones iba por ese lado, pues me había liado, perdonadme. Nada, No, sí, todo lo contrario, vamos. Sí. El analizar los artículos pues va un poco de esto, ¿no? De ver lo que dice la gente y entenderlo bien. Porque, claro, nuestra idea, que es la de pues prácticamente todos los que trabajan con esto, es Claro, que los pacientes habrá un déficit inhibitorio más o menos generalizado, quiero decir, en todos o en algunos sí, pacientes,
y que ese déficit tiene que ver con la presentación clínica y que esperamos que se atenúe con clozapina el déficit, es decir, que aumente la... Nos basamos en muchas cosas, en estudios neuropatológicos, en nuestros estudios previos con PET, en los estudios recientes en los que mostramos hiperactivación eléctrica, etcétera. Y entonces, claro, el ver aquí que las correlaciones iban en sentido inverso, pues bueno, pues sería Era un poco raro. raro, sí. Si Pero bien sobre es todo verdad que porque vamos digo, sacando... Dime, Javier. no, que digo que sobre todo porque todas las conclusiones y todo lo Claro, van en la van otra en ese línea. sentido, de que hay una correlación entre el déficit de inhibición y la gravedad de síntomas, por un lado, y el efecto de clozapina, ¿no? Y, porque como clozapina produce esa inhibición. Claro, pero fijaros que esto, lo que yo por lo menos no me había fijado antes, no sé si tú, Inés, te habías fijado en esta manera de analizar el SIFI, pues puede ser otra alternativa, porque ahora estamos precisamente buscando cómo analizar nuestros... Ya tenemos unos cuantos datos de esto y entonces pues ayer nos reunimos con los ingenieros del grupo de Barcelona que lo están haciendo Sí. y habíamos considerado diferencias, pero ratios pues no habíamos considerado. La gráfica esa de barras. ¿Esa es de ratios? Sí. Ah, pues mira, pues el que no único Pero que no se había claro. enterado era yo, por lo visto. Sí, sí. Es ratios entre la amplitud de los potenciales. Claro, la diferencia es que nosotros, que ya lo sabéis, medimos potenciales evocados cerebrales en lugar de musculares. De Pensamos que muscular. que se relacionarán más directamente con lo que pasa en el cerebro. Pero bueno, entonces en este sentido el que esto cuadre también tiene más sentido con lo que hacemos. Y entonces esperamos poderos presentar o a finales de este trimestre o a primeros del próximo, pues una evaluación entre la actividad eléctrica y la actividad inhibitoria, porque ya, bueno, pues ya tenemos los datos de la actividad eléctrica de la nueva muestra. ¿Vale? Venga, ¿queréis comentar algo más? Pues nada, claro, Ok. bienvenida al club de Gracias. los metafísicos. Madre mía, me ha costado, ¿eh? Lo reconozco. He tenido que leerme otros para poder entender un poco, pero está muy interesante, la verdad. Por lo menos tú te has atrevido. ¿Cómo? Que por lo menos tú te has atrevido, enhorabuena. Bueno, gracias. Desde la inconsciencia un poco, pero bien. Ya, pero ya ves, has despertado a la luz. Ya está. El Ya lado estoy ahí luminoso. en el túnel, ¿no? Muy bien. Pues muchas Bueno, gracias. en serio, muchas Muchas gracias. gracias, Clara. Bueno, pues nada, hasta la próxima. Eso es. Adiós, hasta luego. Hasta Chao, luego. buen día. Adiós. Adiós.